Amigos de la OSC, ONG Sin Componenda, hoy en un nuevo programa en Contracorriente Digital. El tema ya muchos lo han previsto. Lo que tú debes saber, lo que el pueblo debe saber, efectos de estas elecciones. Así, a primera vista, un rápido análisis, vamos a encontrar el lado positivo y el lado negativo de estas elecciones, lo que nos tranquiliza y lo que nos preocupa gravemente. Todo dentro de unos instantes. Bien, las opiniones que vamos encontrando y están divididas en cuanto a estos resultados, por un lado vamos a vertir lo nuestro. Hay un aspecto que sí es tranquilizante, porque aquí, ¿quiénes han perdido? Aquí han perdido aquellos candidatos que estaban con el aborto, aquellos candidatos que estaban con la ideología de género, aquellos candidatos que propugnaban el matrimonio gay, aquellos candidatos que eran asesinos porque promovían la eutanasia a través del cuadro epidemiológico y mundial global impuesto por la pandemia, que era una excusa para poder ir reduciendo toda la población. Pues los perdedores son también los medios de prensa, aquellos medios de prensa mermeleros, los periodistas abortistas, los periodistas de la ideología de género. ¿Quiénes más han perdido? Aquellos políticos que ingresaban o incorporaban ideas, opiniones globalistas y recogían todos esos pensamientos que eran negativos. Entonces, esta es la parte tranquilizante por un lado. ¿Por qué? Porque la ideología de género se termina ya, porque las intenciones abortistas se terminan ya, porque los pedidos de eutanasia se terminan ya, porque ya no va a haber la pro marihuana, la pro drogas y otras actividades que va contra lo que es la construcción y el desarrollo verdaderamente sostenible de la humanidad en Dios, patria y familia. Entonces, por un lado, eso es lo que nos da cierta tranquilidad. Y por otro lado, aquí viene lo más preocupante. Lo más preocupante es que revisando todo lo que ha sucedido y con las cifras que no mienten, nos estamos dando cuenta de que, si bien es cierto, los tres primeros candidatos son defensores de la vida, y si sumamos que no han votado a favor de esos candidatos asesinos, pues sumamos ya para redondear las cifras y ser más explícito en esto. El primer candidato obtuvo casi 20%, ahí lo vemos en el cuadro, el otro 14%, el segundo, el tercero 13%, y si sumamos, a pesar de esta, yo diría negligencia, una pereza humana, una pereza espiritual de no decidir apoyar a aquel que estaba representando precisamente lo que es la defensa de los derechos humanos que fluyen de los derechos divinos. Y ese ausentismo es 40%, y ustedes hacen una sumatoria, más de 85% no han votado
por aquellos que piensan aborto, aquellos que piensan ideologías de género, aquellos que piensan seguir con una educación como la que promueve este gobierno de transición y accidental, que ha sido puesto precisamente por aquellos que tenían una intención de hacer un continuismo. Pero aquí ha pasado algo que también nosotros lo vamos a expresar quizás con mayor énfasis, porque nosotros consideramos que sí hay indicios suficientes de fraude. Y el fraude no se hace en un instante, en el acto mismo del proceso de la votación, no. Es una preparación, eso lo vamos a ver después y lo vamos a explicar, porque conocemos cómo se hacen todas estas malévolas intenciones para poner a quien desea poner o ponernos en el cuadro en el cual nos han arrojado ahora, en un abismo entre este señor y esta señora. Y si bien es cierto, yo no pongo en duda sus buenas personas que pueden ser, sus buenas intenciones, buenos propósitos, pero detrás de ello hay otras cosas. Pero lo que sí tienen que decidir y explicitar es, dicen que son católicos. Muy bien, están en la iglesia correcta. La única iglesia verdadera es la iglesia católica, les duela a quien les duela. Y esa es la verdad. Muy bien, han escogido, sí, pero tienen que definir, ¿son católicos de etiqueta nada más? Y yo le voy a decir, porque ustedes no pueden ser católicos en profundidad, aquellos que tienen que remar mal adentro, encontrar la justicia, el derecho, el caminar en obras buenas. ¿Saben por qué? Porque usted, señor Castillo, puede ser una buena persona, puede tener buenas intenciones, pero usted dice que es católico. Es ello una fuerte seguridad incompatible con el comunismo. Un católico no puede ser comunista. Y usted ha tenido malas compañías. Dejo a salvo su honor. Usted puede ser muy buena persona. Por el otro lado, la señora Keiko también, ya sabemos, puede ser, no va a arrastrar las cosas o errores o mal gobierno de su padre, sí. Pero usted es católica, también tiene que definir, porque el católico no puede estar distrayendo su mirada en el budismo, en la religión de sus ancestros, ni en comportamiento diferente a lo que es Dios, patria y familia. Entonces, esa situación es la que nos ha colocado en un abismo, en ese abismo en el que nos encontramos. Lamentablemente, el que ocupó el tercer lugar era el candidato precisamente que no recibió el apoyo por la pereza humana, por la pereza espiritual de muchos. Y otro porque tampoco no le convenía a la clase política mafiosa, al periodismo mafioso, mermelero, no le convenía a los empresarios mafiosos. Es decir, solo contra el mundo no podía pelear, pero también hay responsabilidad de su entorno. ¿Por qué? Porque en la última etapa lo secuestraron, lo extraviaron y se salieron de lo que no debían salirse. Y más bien fueron saturados con tantas presentaciones y exhibiciones. Eso es una ofensa también. Por eso, en política hay que tener una estrategia completa. Como dice, carrera de caballo y parada de burrico. Y termino con algunas frases que he encontrado y tienen que ver
precisamente, en primer lugar, la prensa y las encuestadoras sí son estafadoras. ¿Ya han visto todo lo que han hecho? Siempre arrancan con un ligerito en las elecciones, esta vez fue con Forsyth, y lo mantienen así hasta cierto tiempo, por ahí aceleran con otros, los desinflan después, globos de ensayos no van produciendo, y lo único que al decir que están buscando evitar que ingrese aquel a que tanto han temido y le han hecho la contracampaña, sin embargo, ¿qué es lo que han ocasionado? Que nos encontremos en el abismo. Y otro aspecto es muy importante, Dios humilla ¿a quiénes? A los soberbios. Dios humilla a aquellos que pierden el interés puro. Dios humilla a aquellos que contaminan las intenciones y los propósitos sanos, rectos. Y cuando comienza a ingresar intereses particulares, ahí ustedes ya se están apartando de lo que significa una conducción recta. Entonces, esto también debemos de estar muy presente. Hay una clase humilde olvidada, pueblos olvidados, pueblos marginados. Eso es verdad. Esto es un despertar también. Pero hay dos clases de humildes. El humilde que mantiene su firmeza y su esperanza en seguir batallando y luchando sin usar violencia, sin usar despropósitos antidemocráticos. Y eso es diferente a la humildad de vivir, sí, pero vivo de odio, vivo de resentimiento social, y sobre todo cuando se me apega gente peligrosísima que sí son verdaderamente declarados comunistas y terroristas. Ante esta situación nos encontramos nosotros también que tenemos pues aquí todo es mentira por la prensa, una prensa que es obsoleta. La prensa impresa se ha vuelto un pasquín, se ha vuelto periodismo amarillo, solamente son titulares como el Tiempo de los 90, los titulares que nadie leía los periódicos, solamente los titulares de los kioscos. Eso es lo que han hecho, han vuelto a repetir algunos aspectos. Y los políticos insinceros, deshonestos, ellos también son culpables porque como tienen miedo de chocar con la prensa para no perder cobertura o para no perder aquellos cherries publicitarios que les dan para que se aprovechen, también son partícipes de esto porque no les interesa ni siquiera la presidencial, sino el llegar como congresista. Ahí está la corrupción, como está corrupción en la parte de la presidencia, la candidatura de la presidencia. Que digan que no ha habido fraude, obvio. ¿Quiénes lo dicen? Los que están en el poder. ¿Quiénes pusieron a estos comunistas? ¿Una minoría? ¿Quiénes fueron? Los que han perdido estas elecciones, los abortistas, los que ya no pueden continuar con sus ideologías de género, los que ya no pueden seguir propugnando la alteración de la Constitución a través de leyes administrativas que el Estado, el gobierno, ha venido usando para dejarnos a nosotros arrinconados. Dice la verdad, que lo nieguen, pues es obvio, tienen que negarlo, como han negado toda esta corrupción que ha habido con las vacunas y como la siguen negando. Un gobierno mentiroso es un gobierno peligroso. Todo eso lo hemos dicho.
Así que seguiremos en la batalla y en la próxima vamos a analizar de repente por tiro certero los indicios de un fraude. Será hasta la próxima.